José Pepe Colangelo, el último pianista de Aníbal Pichuco Troilo. Esto era el porteñito, pero también hizo... El esquinazo, pero también hizo... Y además hizo la letra de La Morocha. Yo soy La Morocha, es de Villoldo. Por eso es que él dice que yo vuelvo como a las fuentes, como a la de Orlando Goñi, como al principio de todo, ¿entendés? Es como si se cierra un círculo. De Goñi a Colangelo se cierra todo un círculo con pianista. Es hermoso, es precioso. Sí. El gordo era hermoso. Danzarín le cambió además el orden. Totalmente. Empieza con el trío. Sí. Empieza con la cuerda. Este aplauso es para recibir a Pepe Colangelo, José Pepe Colangelo, bienvenido. ¿Te puedo llamar de vos? Pero me parecería hermoso, si no me trataría como un viejo. Y no digo que estoy joven, pero todavía no me pesa el piano. No, porque no sabés las ganas que tenía de este momento. Emocionante. Sácatelas. Pepe y Pepa, ¿eh? Es un buen binomio este, ojo. Sí, sí. Para presidente y vicepresidenta. Mira, Decime. Orlando Goñi, ¡Ah! Basso, Figari, Mansi, Berlingeri y Pepe Colangelo. Todos los pianistas que tuvo Aníbal Troilo. Exacto. Empezando por el primero, que fue Orlando Goñi, siguiendo con todos los demás. Enormes pianistas, todos han dejado su sello. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque yo lo descubrí cuando empecé con la orquesta del Gordo Pichuco. Gordo fue ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo surgió de eso? la forma más casual del mundo. 2 años antes me llama el Tano Belligieri, que era el pianista que estaba en la orquesta, Sí. y me dice, me voy a ir una semana a Estados Unidos a hacer una embajada, cubrime con el Gordo. No, sí, vení, yo te paso todo, no te preocupes. Y bien, hice un programa de radio, hice una actuación, y me fui. Gracias, maestro, gracias, pibe. El Gordo te decía pibe y de usted. Sí. ¿Cómo está, pibe? Entonces me voy, chao, gracias, gracias. A los 2 años se produce que se van de la orquesta Baffy Belligieri. El Gordo dice, no llamen bandoneón, voy a volver a tocar yo. Y pianistas, había como 7 u 8 pianistas con mucha más chapa que yo. Estaba Atilio, estaba Requena, estaba Juan José Paz, montones. ¿Y sabe qué dijo el Gordo? ¿Qué dijo? Vayan a buscar a aquel chico que me hizo el cambio hace 2 años atrás. Ese chico que le hizo el cambio hace 2 años atrás estaba trabajando en un peringundín, en un cabaret. Se llamaba Matinata. Con decirte que yo acompañaba todo el show. Sí. Una de las chicas que bailaba era el Terremoto del Mambo, para que te des una idea de lo que era. Terremoto del mambo. Eso para que te des una idea. Pero también había un bloque de tango. Sí. En ese bloque de tango estaba Siria Cortiz, un bandoneonista Siriaco, cordobés por muy Dios. importante. Sí. Ubaldo de Lío, un muy buen guitarrista. Y 2 cantores veteranos como Ricardito Ruiz y Andrés Falgás. Entonces yo estaba haciendo el show y aparece un señor, yo acompañando el show, el señor se me pone al lado mío alto y me dice, ¿usted es Colangelo? Sí. ¿Quiere empezar con Troilo? ¿Cómo? ¿Usted me está cargando? No, le digo en serio. ¿Sabés qué hizo Siriaco? Dejó el bandoneón, se rascó la cabeza y dijo, pibe, decile a tu mujer que compre otra olla, vas a comer todos los días ahora. Y así empecé con Troilo. ¿Y tu primer encuentro con él cómo fue? Ay, hermoso, hermoso y con muchos... Impresionante, mira. Teníamos que trabajar en el... Se llamaba Relieve la casa, Sí. ahí en Diagonal Norte. Entonces yo iba con mi smoking, con los bolsillos llenos de miedo, y en la puerta, Pichuco. Yo me quería morir, esperándome a mí. Pibe, bienvenido, deme una moneda. Yo debe estar pobre el maestro que necesita una moneda. No, dice, le voy a regalar un pañuelo de hilo suizo que va a significar una amistad para nosotros, para toda la vida. Ah, bueno, muchas gracias, maestro, qué lindo, qué sé yo, abrazo enorme, esos brazos del Gordo que te abrazaban y, no sé, sentías todo el calor del mundo. Le digo la partitura, dice, vaya arriba, vaya al camarín, que los muchachos la tienen. Voy arriba. Digo, ¿la parte de piano? No, no hay. ¿Qué? No había partes, se la había llevado el Tano. Entonces sale el contrabajista y me dice, Colangelo, sí, Rafaelito del Baño. Sí. Mira, yo tengo este Estonio es un cuadernito de música, donde tengo todos los bajos, tenía la parte, por lo menos la mano izquierda la vas a hacer, la derecha sé lo que pueda. Y así fue, subí, hice lo que pude. Cuando bajé, una pareja ahí adelante, nueva, dice, hola, mucho gusto, mucho gusto. ¿Usted es el nuevo pianista? Sí, señor.
nos gustaba mucho más el otro. No, ¿te dijeron eso? Sí, digo, tiene razón, el otro tuvo 11 años, yo mi primer día, y me voy corriendo llorando al camarín del gordo. Ay, Y Chuco me voy. ¿A dónde va el pibe? Me pone una mano en el hombro. Vamos a tomar un whisky. ¿Por qué cree que lo elegí? Y me convenció que tenía que seguir. Y seguí. Y a la semana... ¿Qué te dijo? Que él confiaba totalmente en mí y que había una prueba de fuego que íbamos a hacer en la semana, que era tocar en el San Martín todos temas instrumentales. Entonces tuve un gran apoyo de la orquesta, empezaron a buscar algunas partituras, la griega cita, la mujer de Troilo, desde detrás del escenario, vamos pibe, no afloje pibe, dele pibe. Y esa fue mi consagración, ahí entré. Mira qué lindo lo que pasó, eso fue en el 68. Sí. Estuviste hasta el 75. Exactamente. 68, 75. Exactamente, ese es mi periodo de actuación. Y en el 69 me dice el gordo, estábamos haciendo delante de la Boca un teatro, y me dice, pibe, ¿usted es la versión moderna de Orlando Goñi? Yo casi me muero. Fue el piropo más lindo que se me podía decir. Orlando Goñi era mi ídolo. El y pecho todo. lleno de orgullo. Bueno, el gordo eso. fue increíble, Pepa. El gordo, maestro, tengo este solo, ¿cómo lo hago? Pibe, usted tiene, ponga. ¿Qué te decía? ¿Qué te daba? Usted tiene, ponga, mira lo que te decía, que yo pusiera lo que quisiera. O sea, te daba libertad para hacerlo solo como vos querías. Es como si vos, qué sé yo, una pareja de baile te dice, haz el firulete, haz la que quieras, la pirueta que te guste. Bueno, eso decía el gordo. Entonces decía, qué contentos los pianistas estarían, que siempre hacían los solos como a ellos les gustaba, como ellos querían. Increíble, el gordo. Además me dijo algo muy lindo también. Pibe, usted toca con alegría, no la pierda. Ay. No deje que le roben el moño de comunión. Claro, pero fíjate que vos venías a sustituir a Berlingeri. Berlingeri, corregime si me equivoco, Dime. Como que introdujo ciertos elementos, yo diría que hasta jazzísticos. Totalmente. ¿Vos continuaste esa línea o introdujo? Si yo seguía en esa línea, perdía como en la guerra. Quería saber cuál es tu aporte Claro. en ese sentido. Yo en ese sentido, primero que fue mi admirado el Tano, fue un gran pianero, lo quise mucho. Después lo quise matar, cuando no me dejó la música, pero eso fue aparte. Entonces no, yo sabía que no tenía que hacer la de él, tenía que hacer otra completamente distinta. Por eso es que él dice que yo vuelvo como a las fuentes, como a la de Orlando Goñi, como al principio de todo, ¿entendés? Es como si se cierra un círculo. De Goñi a Colangelo se cierra todo un círculo con pianista. Es hermoso, es precioso. Sí. El gordo era hermoso. Pepe, ¿me puedo atrever a hacer una cosa? Pepa, usted puede hacer lo que quiera. Si ustedes se copan también, ¿eh? Vamos. Porque vieron que estamos en la Academia Nacional del Tango, que hay que agradecer a Gabriel Soria que nos deje este espacio que es histórico. Y tenemos un piano ahí. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Me podías mostrar eso, pero con el piano? ¿Usted quiere que yo vaya al piano? ¿Podemos continuar la entrevista en el piano? Le voy a tocar lo que usted quiera. No Sí, tengo vamos. ningún problema. ¿Vamos todos? ¿Qué tango te gusta? Yo, A vos te pregunto. ¿Qué tango a vos te gusta? a mí me encanta Danzarín. ¿Danzarín te Ay, gusta? por Dios. Ven. Ay. No, qué genio, por favor. Julián Plaza. Sí, Te quiero Julián decir Plaza. chiquitito nada más. Pero viste que Danzarín, si Sí. yo no tengo mal la información, No. el gordo era muy famoso por su goma de borrar, ¿no? Totalmente. Bien lo tuyo, la tenés clara. Sí, obvio. Exacto, así es. Sí, y Danzarín le cambió además el orden. Totalmente. Empieza con el trío. Sí. Empieza con la cuerda. No, Te quiero hablar 2 palabras de Julián Plaza. total, acá estamos, porque casa. a mí estamos en casa, pero me parece que entrevistar a Pepe Colangelo en una mesa y no en un piano es un error. Por eso lo estoy. Pero acá charlamos igual y cuando quieras mostrar algo con el piano lo haces. Estamos en casa. Gracias, muchacha. No, por favor. Te quería hablar 2 segundos de Julián Plaza. Fue un tipazo, Julián. Fue un gran compositor. Fíjate los éxitos que tiene. Nostálgico, melancólico, danzarín, dominguera, payadora, nocturna.
desonante, impresionante. Sí. Yo empiezo con un cuarteto en el año 70 y monedas, Sí. el cuarteto Colangelo, y hago un primer long play pidiéndole a todos mis amigos que me dieran temas, porque me agarró de sorpresa, nunca pensé que yo estaba con Troilo y que me llamaban para hacer. Y el tipo que lo fue tan bien en ese primer long play, que el empresario, el productor, Sí. me dice, ¿y quién es para usted el mejor compositor de la década del 60? Julián Plaza. Y le hice la música de Julián Plaza. Y él me hizo 3 temas especiales para el cuarteto Colangelo, que fueron Solemne, Temperamental, y ya me acordaré del otro. Y yo le hice un tema a él dedicado Placeando con Z. Ah, Placeando, le hice sí, un tema porque a vos él. también una labor de compositor importantísima. Pasé los 150 temas, sí. Pero Julián ese fue un tipo que yo lo quise mucho, un amor de persona y un gran músico y un tipo con un bajo perfil increíble. Por eso lo menciono. Sí. ¿Podrías tocar un poquito Placeando? ¡Ay, no me acuerdo! No sé. Y sigue. No. Es uno de los tangos que le dediqué a Julián, sí, Placeando. Sí. ¿Qué querés que te toque? ¿A mí? Oh. No lo entiendan mal, no lo entiendan mal. No, es un chiste, perdóname. No lo entiendan mal. Yo ya a esta altura de mi vida, más No, que el piano, es un chiste, el es un dientudo chiste. lo puedo tocar porque no se queja. El dientudo es hermoso, ¿viste? A mí me gustaría preguntarte, Sí. vos sos un conocedor de la obra de Troilo, creo que el mayor que Más o existe menos. ahora mismo. Entonces, si vos me tuvieras que contar musicalmente cómo era el estilo de Aníbal Troilo, porque sabés que tiene 3 etapas distintas, pero la que vos estuviste, por ejemplo, ¿qué características musicales hacen que sea diferente a los demás? El Gordo fue siempre diferente a todos. Fue el que atrajo a toda la gente, el que juntó a todos. El Gordo fue un tipo que fue evolucionando permanentemente con las cosas, a tal punto que tuvo de músico a Astor Piazzolla y le hizo hacer arreglos, y con la única persona que Piazzolla tocó el bandoneón, Edugo, fue con el Gordo Pichuco. Fíjate el respeto que le tenía Piazzolla, que no era fácil, que no lo hacía con cualquiera, era así. Lo de Troilo es increíble cómo se va superando paulatinamente, pero nunca dejó de hacer tango. Creo que es importante. Una de las cosas más grandes que me dijo el Gordo siempre, una vez había un conjunto que estaba haciendo ruido, papá, dice, mire pibe, están corriendo los muebles, ahora viene el silencio. Están corriendo los muebles. Mirá qué linda. Sí, la tenía tan clara. El Gordo sabía que puchereaba, bajaba la cara y ponía una nota en los bajos, en la mano izquierda, y te llegaba a lo más. Eso te dice que con 2 notas podés llegarle a cualquiera, no tenés necesidad de hacer 1000. Por eso es el valor que tienen muchos compositores, como por ejemplo Filiberto, que con 2 notas ha hecho tango. Por ejemplo, y otra de las cosas que tiene Troilo, muy importante, es su parte de compositor. ¿Vos te diste cuenta de las cosas que tiene?
una pequeña parte. Sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Sí. La última curda, o Sí. que bandoneón. Sí. Tiene cada tema el gordo, es una cosa increíble. Y la milonga. Y sigue. Ay, es que tengo tantas preguntas. Mira, antes de la siguiente pregunta, que va a ser más larga, cuando vos tocaste con Aníbal Troilo, antes tocabas con Leopoldo Federico. Sí. Sí. ¿Cuáles son los aportes que ambos, ese proceso, el estar en... ¿Qué crees que aportaron al Pepe Colangelo intérprete? Inteligentísima pregunta. Gracias. ¿La verdad? No, Y te explico por qué. ¿Por qué? Porque son los dos gordos de mi vida. Sí. ¿Viste? Son los dos gordos de mi vida. El Leopoldo, yo tenía 21 años, y un día tocan el timbre en la casa de mi mamá, Donizetti 559, y sale mi vieja. Dice, ¿está su hijo? Mi mamá se asustó, como era tan grande. ¿Qué hizo mi hijo? No, no se asuste, señora. Lo vengo a probar, lo voy a llevar a la casa de un amigo, Rossini, porque si está bien y nos conforma, va a empezar con mi orquesta y con Sosa. Y el otro día empecé con la orquesta y con Sosa, arriba de un micro mirando las músicas. El gordo, ¿sabés qué me enseñó? Que había que tocar como si fuera la última vez. El gordo dejaba la... El gordo hablamos de Pichuco. Estoy hablando de Leopoldo. Leopoldo, claro, porque como estamos diciendo el gordo para los dos, para aclarar. Tenés razón. Sí. Estoy hablando de Leopoldo, que es el primero que me descubre, prácticamente, el que me da una importancia, digamos, y que yo me siento en un lugar muy importante, casi te diría privilegiado. En ese momento el tango no servía, no andaba el Club del Clan, y el único que andaba era Julio Sosa con Leopoldo Federico. Sí. Y bueno, el gordo me enseñó que, como era él, tocaba como si fuera la última vez en su vida. Es decir, esa pasión, esas ganas, ese ponerle todo ese amor. Y nos divertíamos mucho, porque además era muy chistoso el gordo. Y nos matábamos de risa. Y yo era un pibe de 21 y él de 30 y pico. Éramos jóvenes. Sí. Es así que cuando muere Sosa, que muere en el 64, tenía 38 años Sosa y 38 años Federico. Tenía la misma edad. Sí. Que fue terrible la muerte esa. Entonces te das cuenta, ¿y qué me aporta Pichuco? Y Pichuco me dice, mire, pibe, si los dos hablamos al mismo tiempo, no nos vamos a entender. Usted primero escuche y después toque. Entonces me dio enseñanzas tan grandes, me abrió la cabeza de tal manera que era como eso de, están corriendo los muebles, ahora viene el silencio. Como que el silencio era música también, como que no todo era atropellado, y que él tenía sus tiempos para todo. Y era una gran verdad. Mira, era un sol enorme, Pepa. Era un sol enorme que gracias a Dios alguno de sus rayos todavía nos ilumina para que podamos seguir haciendo cosas nosotros, porque Él nos sigue ayudando de arriba. ¿Vos dirías, Pepe, que cuando una orquesta hoy, 2024, toca tango, la referencia que toma es la del Gordo Pichuco como orquesta de tango? Tal vez sí, pero a mí me molesta ¿Sí? las orquestas que hacen imitaciones. Ajá. Yo prefiero un muy mal estilo, aunque no me guste, que una buena imitación. Siempre voy a respetar al estilo. Por eso es que el tango fue tan importante, Pepa, en las épocas del 40, por decir algo, sí, donde había tantas orquestas y todas eran diferentes. De Angeli no era D'Arienzo, y D'Arienzo no era Troilo, y Troilo no era Pugliese, y Pugliese no era Gobi. Y fíjate vos, y Franchini Pontier, y los Caló, y la cantidad de gente que había. Y los cantores también.
Y hasta los bailarines también eran distintos. Sí. Yo soy de la época de Julio y Lalo Bello. Mirá de qué te estoy hablando. Sí. Ellos venían al show con nosotros. Sí, Después, sí. bueno, conocí los Copes, conocí todos los que vinieron, porque bailé con todos. Y porque fui 10 veces a Japón y llevaba 6 parejas de baile cada vez que iba. Pero creo que los dos me dieron tantas cosas. Los dos gordos, acá hablo de los dos gordos, de Leo y de Pichuco. Me dieron cosas muy importantes, muy lindas. ¿Y alguno de ellos dos, o los dos, tenían en algún momento en cuenta a los bailarines cuando tocaban en milongas, en bailes, o no? ¿O no tenía nada que ver con la forma de tocar? Te diría que no tanto. Pichuco tenía una cosa particular. Cuando la gente iba a verlo a Pichuco, la gente iba a escucharlo a Pichuco. En ese sentido, por algo es que vendía más discos D'Arienzo que Pichuco, porque sí con D'Arienzo bailaban. Yo pienso que acá hubo 2 orquestas, con las cuales bailarines bailaron muchísimo al principio. Carlos Di Sarli y Juan D'Arienzo. Cuando mueren los dos, muere un poco el tango, muere el baile en el tango, muere el baile ahora resurgió otra vez en la milonga, ¿viste? Cosa que me pone muy feliz y muy contento, porque venga de donde venga, que venga el tango. Si viene de los cantores, que venga. Si vienen de los músicos, mejor. Y si vienen de los bailarines, allá, que venga. ¿Entendés? Entonces yo creo eso, que fundamentalmente es tan lindo el tango. Ay, sí. Todos los días puedo escuchar uno distinto, uno más lindo que otro. ¿Para vos qué es el tango? Mi vida. El dientudo y el tango son una sola cosa. Son una sola cosa. Es lo que me acompañan para que hoy, a los 83 años, tenga ganas de seguir haciendo muchas cosas. ¿Qué tenés ganas de seguir haciendo? Pensar que no dice lo mejor todavía. Por ejemplo, quisiera ir a los colegios, secundarios y primarios, y decirles, chicos, sigan con su jazz, con su rock, con su pop, con el rap, con lo que quieran, pero escuchen un cachito, a ver, escuchen. Ah, pero hay otro tango, sí, hay otro tango que ustedes no conocen. Yo les voy a hacer escuchar. Es tan lindo poder explicarle a la gente, pero tenés que estar en situ, tenés que estar en face to face, cara a cara, para decirle esto es. Me pasaba con los compañeros de mis hijos cuando eran chicos. Sí. Venían a mi casa y les decía, no, señor, tango no, tango no. Espera un cachito, espera un cachito. Yo decía... Y decían que no hacía melodías, Piazzolla. ¡Ah, no, tremendo! ¡Me río! ¡Tremendo! No hacía melodías, menos mal. Y hoy lo reconocen, y no tuvo su momento, acá le costó, y me lo decía a mí porque lo encontraba en París, lo encontraba en Creta. Digo, pues no te quedas más, Astor. Nene, pasan los 500 fanáticos míos, después me tengo que ir, si no, y me decía una barbaridad. Si no me sacan volando, por decir una palabra. Sí. Esa fue la verdad. Y hoy todos viven, muchos viven de Piazzolla. Sí. Y eso me molesta, sí. Porque quiero un estilo. Yo digo, sí sirven las influencias, Pepa, a ver, sí te podés, sí, yo iba a ver a Salgán, mi ídolo, obvio, sí. Iba a ver a Altano Belligieri, iba a ver a Romero, iba a ver a Juan José Paz, y le sacaba un cachito a cada uno y le fanaba, pero después terminás siendo vos, porque nadie toca igual a nadie, y porque de última terminás siendo, tener tu personalidad, terminaba siendo vos. Y hoy, gracias a Dios, hay 5 o 6 orquestas en Japón que tocan mi estilo. Increíble, porque fui 10 veces, ¿viste? Y bueno. Porque nosotros, los bailarines, cuando hablamos de estilo, sí. Todos
es algo que está presente, pero para Pepe Colangelo, tremendo músico, intérprete y compositor, ¿qué es para vos el estilo? El estilo es algo que uno tiene adentro, que lleva dentro de uno, que lo va a identificar a uno permanentemente en todas las cosas. Y todas las músicas son bailables, aunque parezca que no. Yo tengo un tema que a lo mejor algún día a alguien se le va a ocurrir ponerle una buena coreografía, porque lo amo ese tema. Se llama Todos los sueños, ¿lo conoces? ¿No? ¿Puedo contarlo? Obvio, por favor. Va a durar como 7 minutos, no importa. No importa. ¿Te gustó? ¿Qué te pregunto yo después de esto? No puedo. No, me encantó, me encantó. Yo soy Gracias, una mamá. fan Gracias. tuya total y absoluta. Bueno, alguien tiene que hacer una coreografía de esto. Sí, dale. Es un Los reto, desafío a los chicos, bailarines. Anímense. Mira, allá dicen. Han hecho cosas de Piazzolla muy lindas, han hecho cosas de Mariano muy ¿Cuál lindas. es el nombre del tema? Preguntan. Todos los sueños. Sí. Los que van a recibir ustedes van a tener todos los sueños, se les van a dar todas las cosas. Es un tema que le dediqué a una abuela paterna coruñesa que viajó 21 días arriba de un barco a los 17 años con su mamá y sus 2 hermanas. Y llegó a Buenos Aires y conoció un Tano hermoso, que era el Tano Colangelo, que venía de Potenza. Se casaron, tuvieron un hijo, Nardo, mi papá, Sí. único hijo, tocaba el bandoneón, y gracias a él soy pianista. Y bueno, Nardo con Antonio se conocieron en un tranvía, en aquella época había tranvías, Sí. y nació José y nació Ricardo.
De hecho, tu papá tocaba el bandoneón y vos arrancaste con el bandoneón, ¿no? No, yo lo que hacía, ¿sabés qué pasa? Yo era un fanático. Yo voy a contar una cosa. A ver. A mí me gustaban los sándwiches de miga. Tenía una debilidad por los sándwiches de miga. Sí. Entonces averiguaba en la cuadra o en la yo vivía en un radio, en un barrio donde te conocían todos. Mi mamá no barría la vereda, barría la cuadra. Sí. Mi papá tomaba mate ahí en la puerta. No había llave, había un pestillo nada más. Entonces yo averiguaba quién se casaba. Iba a tocar el serenata, pero como no podía con el piano, o iba con el bandoneón, o le pedía prestado el acordeón a Fontana, que era un amigo mío, que tenía una casa de música, y me lo llevaba a un guitarrista que era el hermano de Gonzalito, el violinista, y a César, que tocaba las maracas. Entonces íbamos y tocábamos la serenata. Y seguramente el novio te invitaba a la fiesta. Sí. Te daba 5 mangos, pero lo más importante, que me podía comer la pila de sándwich de miga. Eso era lo importante. Y así fue, así hizo muchas cosas. Después el primer premio que tengo es muy gracioso. Se llama Los Tres Teclados. Estoy tocando arriba de un camión descapotado, en un corso, el corso de UCA, el corso de la Unión Comerciantes Alberdi, 14, 15 cuadras a la redonda, tocando el bandoneón con otros 3 bandoneones más, la copa, Los Tres Teclados. Fue el primer premio que tuve, Los Tres Teclados. Así que sí, empecé haciendo todo eso, hasta que después, bueno, vinieron los otros. Sí. Decime una cosita, ¿vos pensás que el tango está compuesto también, atravesado por las distintas emociones que hay en la vida, que es parte de la vida? Porque después, si me decís que sí, voy a otra pregunta, si no me callo. El tango es una emoción, nena. ¿Sí? El tango es una emoción. El tango es un momento de tu vida. El tango te llega siempre. Hay un tango que te va a tocar siempre de cerca. Porque son tan importantes los compositores y los poetas que han escrito tango, que si esos poetas no hubieran escrito tango, serían poetas igual, como Homero Manzi, como Homero Espósito, como Discépolo, como Lepera, como Cadícamo. Terrible, terrible. El tango, si de algo estoy orgulloso, es de la cantidad de próceres que tenemos. Y de músicos ni hablar. Empecemos con Villoldo, que en el 1861 nació, y ya de entrada hizo nada más que 3 cosas chiquititas, feas. Esto era el porteñito, pero también hizo... el esquinazo, pero también hizo... y además hizo la letra de La Morocha. Yo soy La Morocha, es de Villoldo. Así que fíjate, después viene Arolas. Ni hablar, Arolas. Después viene Cobián. Cobián junto con Delfino cambian el tango de 3 partes y rápido por un tango romanza. Cuando aparece Cobián hace cosas tan lindas como... Tantas cosas más tiene Cobián, ¿no? Como Los Mareados, como Nostalgias, como La Casita de mis viejos. Es interminable las cosas de Cobián, gran pianero. Y del otro también. Ya se nota que hay otro tango, mucho más melodioso, más diríamos, más romántico, como le pusieron ellos. Tango romántico. Salió del tango, salió del tango ese cancherito, bailable, medio tango milonga, a este tango canción. Sí. Bueno, y acá se pusieron también de Mare, aparte, los de Caro, Julio y Francisco. Es interminable, chicos, tendría que estar 7 horas. Sí. Y no podemos. No, pero podés seguir, que yo, mientras esté todo
Sí, no, pero además Francisco de Caro quizás fue uno de los pianistas más influyentes en lo que significa el papel del piano en el tango. ¿Por qué sos tan inteligente? Práctico por las noches. No, pero como sos de linda, sos de inteligente. Mira, sí, Francisco tiene un lugar importantísimo, porque primero el sesteto tiene un lugar importante en el tango, porque es como un Piazzolla en ese momento. Es decir, siempre hubo renovadores en el tango, no solamente Piazzolla, sino los hubo siempre. Este sesteto fue increíble, pero lo dirigía Julio de Caro, que tocaba el violín, que a veces tocaba el violín corneta, muy feo además. Y lo más importante de este sesteto eran primero los dos bandoneones. Tuvo dos bandoneones que fueron los que marcaron toda la década de bandoneonistas. Pedro Mafia y Pedro Laurens. De ahí todos estudiaron. Troilo, Pichuco, Troilo, Federico, todos estudiaron eso. Y el otro era el pianista Francisco, que era un amor de tipo, que empezó a hacer algo diferente. Los pasajes intermedios de piano solo, que no se había acostumbrado hasta eso. De momento, hacían un tango, por ejemplo... Es linda que es la música. Sí, bueno. es tremendo la música, es tremendo. Y digamos, después de Francisco de Caro... Sí, Francisco es un importantísimo pianista y marca un hito. Sí, sí, sí. Maderna marca otro hito. Muere a los 33 años. Sí. Y las cosas que ha hecho ese señor, loco miércoles. Las cosas que ha hecho. ¿Qué va a pasar si hubiera seguido vivo mucho tiempo más? No sé lo que hubiera terminado de hacer. Sí. Pero impresionante. Sí. Y tantos otros. Y tantos otros. Pero de toda esa experiencia y de ese conocimiento de los pianistas que se han ido dando en el tango, vos acumulás ciertas cosas porque obviamente estás... ¿Qué es lo que aporta Pepe Colangelo? ¿A qué apunto? Al piano, sí. Mira, yo apunto a que escuché un tipo que hacía cosas así como... Y esto tiene swing o no tiene swing. Sí, este fue Salgán. Salgán Fue un tipo... Bueno, Salgán era el tipo que nosotros nos levantábamos y decíamos, gracias por existir, maestro. Y hoy le decimos lo mismo, porque siempre necesitamos un abanderado, alguien que lleve la bandera, ¿no? Hoy, desgraciadamente, que hemos quedado tan pocos que me están haciendo abanderado a mí, que no me gusta, pero parezco el último de los mohicanos. No, pero Salgán también es otro gran renovador, además... Total. Es moderna la orquesta del 40, en este momento, claro, 50. Claro. No, ni hablar. Salgán es otro ejemplo importante. Fíjate la cantidad de gente. Y descubriríamos mucho, Tarantino, encontraríamos un montón de músicos importantes. Mariano fue importante. Sí, Mariano Mores. Aunque la gente no se dé cuenta, Mariano fue muy importante. Mariano fue un gran, bueno, como compositor, no vamos a hablar de compositor, tal vez uno de los más grandes. Pero como instrumentista, y además hizo ese sesteto de tango, que es tan lindo, hizo esas cosas con Federico, con Delío, con Nicolini, con Corriales, hermosa. Sí. Ahí toca tango, ahí ese... Lorenzo, esos tangos que ya no se escuchan. ¿Conoces este tango?
Yo te bendigo, se llama el tema. Sí. Es de un tipo que dijo cosas muy lindas. Además grabé con él, Juan de Dios Filiberto. Sí. Ahora van a decir, ¿y cuándo grabó? ¿Cuántos años tenés? ¿No tenés? Porque tenía 17 años y me mandaron grabar con él un personaje total. Sí. Y grabé, hasta tenía que cantar los coros. El pañuelito blanco, hermoso. ¿No? Pero gran compositor. A veces había ciertas orquestas que yo jamás hubiera pensado, tipo, que usaban las voces, porque Julio De Caro también lo hacía. Sí. Como, mamá, tengo miedo. Sí, en algunos, sí, tenés razón, sí. En algunos temas de la orquesta de Pontier con Sosa también hay alguien, el contrabajista, que era el papá de este contrabajista que tenemos ahora. Bueno, ya me voy a acordar el nombre. Sí. El alemán andaba conmigo. Sí. No pasa nada, yo estoy igual. De Cabarcos, muchas gracias. ¿Quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber mejor? Gabriel Soria, por supuesto. Que el Soria. Viste que antes te comentaba lo de las emociones, sentimientos, pero era porque iba hacia un lugar. Antes que decir. Quiero decirte, yo ahora te voy a decir ciertos sentimientos, emociones, y yo quiero que me cuentes un recuerdo corto que te inspire esa palabra. Por ejemplo, si yo te digo, un recuerdo que te despierte admiración. Troilo. Un recuerdo, una anécdota. Troilo, cuando me dijo, pibe, usted toca con alegría, no la pierda, no deje que le roben el moño de comunión. Y si me va a llegar tarde algún día, que sea por una mina muy linda, si no, no. Ese era tu choco. Ese. Y si yo te digo, por ejemplo, tristeza, una anécdota que te lleve a ese lugar. La vida me hizo perder a un viejo lindo, querido, hermoso, por quien yo soy pianista, que fue mi viejo Nardo. Nardo, les cuento algo porque es muy lindo. Me voy a emocionar, pero no se asusten, es una alegría, no es de tristeza. Nardo tocaba el bandoneón. Conoció a mamá, a la vieja Antonia, a doña Antonia. La conoció en un tranvía. Cuando estaba muy cansado y si estaba dormido, se hacía el dormido para no darle el asiento. Entonces, escúchame, se casaron y me dijo Nardo a Antonia, mirá, vas a tener que vivir en casa de mamá, pues soy hijo único y te tenía la mamá y el papá. La abuela Antonia, la abuela Manola, a la que le hice el tango todos los sueños, y el abuelo José. Además, mis dos abuelos se llamaban José. Soy el primer nieto varón. ¿Qué podía ser José? No tenía otra. Como vos, Pepa. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Cuando el viejo se casa con mi vieja, le dice, Nardo, pero vas a tener que dejar la milonga. Seguí con la Dunlop, él trabajaba en una compañía de neumáticos, Dunlop, y entonces el viejo dejó el fuelle. Hasta que yo empecé a estudiar el piano. Eso fue a los 6 años y moneda. 7 años y medio la profesora, muy piola, me dice, Josecito, te vas a cansar con tanto Cerny, Anon, todos los libros de estudio. ¿No tenés alguna musiquita de mi papá? Mi papá tiene un montón de música de tango, y tráela. Y le llevé el garrón, le llevé las margaritas, una ranchera, le llevé desde el alma. Entonces empecé a tocar esos temas. ¿Sabés qué pasó? Mi viejo volvió a agarrar el fuelle. Se abría la ventana de la casa de mi viejo, pasaba al barrio y decía, está Nardo con el nene tocando tangos. Con la primera persona con quien yo toqué fue con mi viejo. Sí. Y eso es algo que no me lo puedo olvidar nunca. Aparte tuve un viejo tan lindo que lo amé, lo admiré. Yo estando al lado de él no me podía pasar nunca nada. Y lo pierdo cuando él tenía 50 y yo 20, estúpidos 20 años. Hoy no se me hubiera ido, porque bueno, pensaron cualquier cosa menos que lo que tenía un cáncer de pulmón, desgraciadamente. Bueno, pero dejémoslo. Hoy lo tengo a mi viejo porque sé que me ha visto siempre y me ha ayudado siempre y me sigue ayudando junto con el Barba. Están ahí haciendo fuerza para que yo pueda seguir con esto. De hecho, yo te estoy preguntando para que me contes anécdotas, ¿eh? No estoy diciendo una palabra. Si yo te digo la palabra amor, ¿qué anécdota te viene a la cabeza? Amor. Que el amor está siempre, que no sé cómo, pero ya hace 23 años me volví a enamorar otra vez. Y estoy junto a una mujer que amo, que es bastante difícil, nada de fácil. Encima es cantante, hay que aguantarla que cante. Y yo la he ayudado mucho y me ha ayudado también. Estoy con Gabriela Rey, mi amor de siempre. Y como no hemos podido tener un hijo, yo tengo 2 hijos, Leonardo, el nene de Leonardo que tiene 59 y la nena Laura que tiene 55, 7 nietos. Y como no pude tener con Gabriela, con Gaby, tenemos
un peludo que es una belleza. Se llama Toy y es el caniche más hermoso que pueda tener. Tiene 14 años, yo lo saco a todos lados, es mi debilidad. Así es. Y si yo te pido una anécdota que tenga que ver con el triunfo, con algo que vos sentiste como un triunfo. Anécdota de triunfo. No sé si tengo tantas de triunfo, pero sí tengo anécdotas, de cosas que me han pasado, ¿no? Okay. La que vos quieras. Mira, hablando, por ejemplo, de cosas que han pasado en esta vida, había un personaje que era increíblemente diferente y muy especial. Se llamó Ciriaco Ortiz. Ciriaco Ortiz es el tipo que tocaba bandoneón, cordobés. Yo estaba en Matinata cuando vino ese señor a decirme, maestro, ¿usted quiere empezar con Troilo? Y yo le dije, usted está loco. ¿Sabes qué hizo Ciriaco? Dejó el bandoneón, dejó la manta, me dijo, pibe, decirle a tu mujer que compre otra olla, vas a comer todos los días ahora. Entonces, con Ciriaco tengo muchas anécdotas. Me esperaba siempre que yo llegara al almacén y me decía, pibe, ¿quién es esa mujer embarazada con ese japonés? No, maestro, es de Lío y Salgán, no me diga eso. Lío y Salgán, por Dios. Entonces, era terrible, ¿viste? Hasta que, terrorífico las cosas, ¿entendiste, no? Sí, por Dios. Y entonces es hermoso, y entonces tengo tantas cosas con él. De Lío se refiere a Ubaldo de Lío, el guitarrista. Un gran guitarrista, sí. Y Jesús Salgán, una eminencia. Sí. Bueno, era un personaje tan especial que, por ejemplo, cuando nació el hijo, Rivero, el último, viejo, tiene que ir a verlo. Él le decía a Lionel, a Rivero, sí, ya voy a ir, Lionel, ya voy a ir. No, viejo, tiene que venir a ver el nene, no sabe lo que es el nene, es una belleza. Se ponía el babero acá, y entonces lo va a ver Ciriaco, y se lo muestra, todo orgulloso del mundo. Mire, viejo, mire, dígame, ¿no es hermoso? Dele tiempo, pibe, dele tiempo. Y no se equivocó, salió Múnich, bastante feo, pobrecito, que en paz descanse, pero bueno, esas cosas, ¿viste? Tengo tantas anécdotas para contar. ¿Y anécdotas con Pichuco que sea de esas que dices no te puedes olvidar más? Y con Pichuco tengo la vida, tengo ese amor fraternal por un tipo que me dio todo. Primero me dio la oportunidad, que yo tenía, ¿sabes cuántos años tenía cuando empecé con Pichuco? Esta fue en el 68, ¿naciste en el 40, 28? 27. ¡Ah, casi! 27 años. Yo recién casi terminaba de lo de Sosa, que había tenido un accidente y había muerto, desgraciadamente, y con Federico pudimos seguir un tiempo y no mucho más. Y cuando, bueno, el otro espaldarazo es que me llama Troilo, que me llamó totalmente la atención, porque lo que pasa es que yo 2 años antes había hecho un cambio. Sí. Y entonces ahí es donde se produjo el llamado mío. Y me perdí. No, una anécdota que toda tu vida está relacionada con Troilo, pero una anécdota que vos digas, ese tipo de persona era Aníbal Troilo. Una anécdota cualquiera, de las miles que tenés, Troilo. Sí, de Troilo. Le voy a contar otra que no es Troilo. Sí, ok, dale, pues otra que no sea Troilo. Porque esta es jugosa. Sí. Yo estaba grabando con El Oreja, con Hugo Díaz. Sí. Grabé con Hugo Díaz bastante, un genio total. Ahora grabo con el chico Franco Luciani. Luciani, sí, Franco con Luciani. la armónica. Con él estamos trabajando. Sí. Y entonces lo encuentro en el sindicato. Me dice, maestro, ¿cómo anda? Me dice Domingo Cura. Sí, bien. Dice, me enteré de que está trabajando con Hugo. Sí, es un amor. Le digo, lástima que tiene una señora que jode bastante. Es mi hermana. Sí. No puedo decir más nada. Sí. Ya está, ya fue, eso fue, terminó. Che, Pepe, mirá que se pasó el tiempo rapidísimo porque estamos por cerrar, pero yo te quería hacer una pregunta más, sobre todo dedicado ahora a porque hay muchos bailarines. Si vos tuvieras que explicarle a un bailarín de tango los diferentes tempos que hay a la hora de interpretar un tango, ¿qué les contarías? Primero que escuchen la música. Lo más importante es escuchar la música. Si bailan con la música van a bailar bien, si cuentan solamente van a contar nada más. Es una opinión muy personal mía. No, puedo estar equivocado o no, pero pienso que la música es algo tan lindo, tan indiferente, tan creativo. La música es vida, la música es espíritu, es gloriosa la música, verdaderamente. A veces me dicen, ¿qué hubiera pasado si no hubieran inventado la música? Si hubieran inventado un momento otra vez enseguida, porque no puede haber un mundo sin música. Es imposible, piénsenlo en ustedes. Entonces, creo que ese es un poco el fundamento de la cosa.
seguir la melodía, bailar la melodía en lo posible. Es decir, tener una idea de que lo que estoy haciendo me llega, lo siento. Si a mí me llega y lo siento, tal vez le llegue a él y lo sienta. Porque eso es todo una transmisión de cosas. Pasa por ósmosis la música, chicos, pasa por piel, ¿entendés? Si yo te contagio, los dos vamos a contagiar a otros. Y eso es lo importante, ¿sabes? Pero, por ejemplo, Troilo en el 40, Sí. guapeando, tenía un tempo más fijo. Pasás Sí. al 68, tenés danzarín, que es un tempo casi variable, o Pollo Ricardo, que es un tempo fluctuante. ¿Cómo podrías explicar qué es para que los bailarines podamos entenderlo bien? No tiene una explicación. La música se toca con lo que se siente. El arreglador... Mira, un éxito se hace con tres cosas. Con tres cosas se hace un éxito. Primero, el tema. Si no tenés el tema, no puedes hacer el éxito. Segundo, el intérprete. Si no tenés intérprete, no podés. Y tercero, el arreglador. El arreglador ha hecho cosas que ha superado... Por ejemplo, el arreglo que hizo Julián Plaza de La Mariposa para Pugliese superó el tema, superó todo. Un arreglador superó todo. Es decir, los tres ítems, acuérdense, es la obra. Sin la obra no se puede. El intérprete y el arreglador de esa obra. Esos son los tres, para mí, importantes ítems que tiene la música y qué es lo que te hace decir, esto sirve. Sí. Si tuvieras que despedirte con música de esta entrevista hermosa que te voy a estar agradecida toda la vida, ¿con qué tema te despedirías? Porque nos tenemos que despedir, chicos, perdón. Con esto decimos gracias, Pepe Colangelo.